SER Podcast. Si no puedes curar, alivia, dijo ayer Liliana Sainz, hija de una de las mujeres fallecidas en el accidente de tren de Adamuz. Lo dijo en la misa funeral de ayer. Gracias a la sanidad andaluza, sin duda sostenida por los profesionales que la integran. Yo sé lo que es volver a casa de una guardia mala y abrazar a tus hijos porque sabes que alguien ya nunca podrá volver a hacerlo con el suyo. Yo sé lo que es intentar sanar el cuerpo de alguien que tiene el alma herida de muerte. Tuvo que ser durísimo, compañeros. Gracias. Ella fue quien habló ayer en nombre de los familiares de las 45 víctimas mortales. Que ellos no solo son los 45 del tren. Ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Porque ellos no solo son los 45 del tren. Ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Ellos no solo son los 45 del tren. Ella fue quien pronunció la frase que reproducen esta mañana los periódicos en muchas de sus primeras páginas. Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 7:45 de aquella fatídica tarde. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad. Porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren. Pero lo haremos desde la serenidad. Una misa funeral que reunió a unas 4.000 personas en el pabellón Carolina Marín de Huelva, con los reyes, con la vicepresidenta Montero, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta Juanma Moreno, pero con todo el protagonismo para las víctimas y sus familias, suspendido el funeral de Estado que estaba previsto para mañana. Gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino. El funeral transcurrió con normalidad, con muchísima emoción ante el impacto de una tragedia cuyo efecto se vio, se notaba en las voces, en los gestos de las familias, de los heridos que pudieron acudir y en la lectura de los nombres de los fallecidos, en algún caso, como saben, miembros de una misma familia. José Zamorano, Cristina Álvarez, José Zamorano Álvarez, Félix Zamorano. Hola, buenos días. Mientras en Huelva se producía esa misa funeral, en el Senado iba terminando la comparecencia del ministro Óscar Puente, que había empezado con estos gritos de dimisión de los senadores del PP que reprocharon la actuación del ministro. Si con 46 víctimas mortales el presidente del Gobierno no viene al Senado, ¿qué tiene que ocurrir en España para que el presidente venga? Accidente de Angrois. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia, ni en el Congreso ni en el Senado. La pregunta que cabe hacer es si los 80 muertos de Angrois no merecían la presencia del presidente del Gobierno. ¿Qué hace que cuando un accidente ferroviario se produce, bien sea en el metro de Valencia o bien sea en Angrois, la culpa siempre es del maquinista y en el caso de que sea bajo un gobierno del Partido Socialista, la culpa es del ministro? ¿Va a poder mirar a las familias a la cara? Si le queda un mínimo sentido de dignidad institucional, hoy debería terminar esta comparecencia con 3 palabras. Presento mi dimisión. Yo no soy como ustedes, ni por acción ni por omisión. Ni en 1000 vidas van a encontrar ustedes en mí ningún parecido con ese que estaba escondido en el ventorro mientras informaba en tiempo real a su líder político. Mientras España lloraba a sus muertos, su ministerio no se centró en dar certezas, se centró en controlar el relato. De controlar el relato, el que sabe mucho es el señor Feijóo. En materia de tragedias, yo no tengo ningún interés en controlar el relato. Lo que quiero es ser transparente. Julia Molina, buenos días. Buenos días, Astre. Estuviste ayer en ese pleno del Senado que acredita pues esta distancia que ahora escuchábamos, no solo de Puente con el PP, hay que decir que también del Gobierno con Junts. Ahora, Julia, que estaban buscando un acercamiento. Sí, el Gobierno comenzó la semana intentando recomponer las relaciones con Junts, pero el partido de Puigdemont volvió a demostrar ayer que no le va a poner las cosas fáciles. Su senador, Eduard Pujol, fue especialmente duro contra Puente, al que le pidió la dimisión varias veces. El desastre del AVE da para una dimisión y el desastre de Rodalies da para otra dimisión. Puede dimitir 2 veces. Escoja el camino, pero, ministro, escuche, dimita. A la petición de dimisiones se sumó también Esquerra. Los dos partidos recriminan al Gobierno la falta de inversión en Rodalies, pero Puente defendía ayer que el Ejecutivo se ha esforzado en revertir una situación que, según él, dejó el PP. Si ponemos las cosas de manera racional, llegaremos a la realidad de que en Cataluña ha habido desinversión, que ha habido abandono, pero esa
no es la circunstancia presente, sino todo lo contrario. Frente a la respuesta dura contra el PP, Puente estuvo más contenido con Junts y desde Moncloa cierran filas con él. Insisten en la misma idea que ha trasladado el ministro, que el Gobierno ha hecho una inversión récord. Creen en el Ejecutivo que la postura de los de Puigdemont responde a la tensión que se vive en Cataluña estos días, pero que en la formación saben que el Ejecutivo está dispuesto a solventar la situación. En El Abierto seguimos, Julia. Gracias. Hasta ahora. Otro de los sonidos de las últimas horas es este. Este aplauso que brindaron anoche en el Ateneo de Madrid a Álvaro García Ortiz, el exfiscal general que ha pagado gracias a donaciones anónimas los 17.200 euros de multa y de indemnización que le impuso el Supremo por revelar los correos del novio de Ayuso, en los que reconocía 2 delitos fiscales. Un centenar de juristas presentaron un manifiesto ayer contra su inhabilitación y allí apareció por sorpresa el propio García Ortiz. PP y Vox han llevado a Europa la regularización de personas migrantes que esta semana ha aprobado el Gobierno y Europa ha tardado muy poquito en responderles. La Comisión Europea, de hecho lo ha hecho un comisario que es del PP europeo, recordó ayer a ambos partidos que la política migratoria depende de cada país, de cada gobierno. Lo que hará hoy Feijóo es intentar que otras naciones europeas, que otros gobiernos europeos se pronuncien no solo contra esta regularización, sino en general contra el gobierno español, contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y esto Feijóo lo va a hacer en Zagreb, en la reunión que tiene allí el PP europeo. David Junquera. Buenos días. Despeja el PP todo lo internacional argumentando que Sánchez lo utiliza para esconderse y no dar cuentas por los escándalos de andar por casa. Pero Feijóo tiene previsto recuperar su manual de política exterior para poner a caldo al gobierno español durante su viaje a Zagreb. Hoy y mañana se reúnen allí todos los jefes del PP europeo y el líder de los populares españoles se sentará con Merz, con Tusk, Mitsotakis o Tajani. En su carpeta asuntos como Venezuela, el apoyo a María Corina Machado y Edmundo González, el debate espinoso de Mercosur y un tema de última hora, la regularización pactada por Sánchez con Podemos. Feijóo quiere denunciarla ante sus socios a pesar de que el comisario de Migraciones de la Unión la ha avalado diciendo que es responsabilidad de cada estado el estatus que pueden tener las personas que están residiendo de manera ilegal. Feijóo expondrá que la regulación que pretende imponer Sánchez se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la Unión Europea y buscará el apoyo de sus compañeros de partido. Esta regularización tiene el respaldo de la Iglesia, no de toda. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, escribió: ¿cuántos inmigrantes podemos asumir? Todos no caben. Ayer Elon Musk retuiteó un mensaje que acusa a Pedro Sánchez de hacer ingeniería electoral, pone, con esta regularización para derrotar, según esta tesis, a la extrema derecha. Musk lo retuiteó y añadió «wow». Y Pedro Sánchez le contestó en X con este mensaje: Marte puede esperar, la humanidad no. Una de las historias más llamativas de las últimas horas es lo que ha ocurrido en Alicante. Su alcalde ha abierto una investigación después de que su concejala de urbanismo, un arquitecto municipal y los hijos de un alto cargo de ese municipio, de esa ciudad, hayan recibido 4 viviendas de protección oficial. Eso en la primera promoción de pisos protegidos que se hace en 25 años allí en Alicante. Hay 2.000 personas que se han quedado fuera, en lista de espera, y solo han podido acceder 134 pisos, son los que se podían acceder. Bueno, la última hora está en que ha dimitido un alto cargo, a la directora general del Gobierno Municipal. Alicante, Elena Escudero, buenos días. Hola, buenos días. Sí, es un caso que se ha cobrado ya la primera dimisión, la de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, cuyos 2 hijos han resultado adjudicatarios de estos pisos de protección pública, según informa hoy el diario Información, que desveló los hechos. Ayer el alcalde Luis Barcala anunciaba esa apertura de expediente de averiguación de hechos y mantenía que pondrá en conocimiento de Fiscalía la menor sospecha. Por su parte, la socialista Ana Barceló acusaba a los populares de usar la cuestión de la vivienda para su propio beneficio. Atención un día más al tiempo, las complicaciones por la lluvia, sobre todo en Andalucía. La Junta ha desalojado esta noche a 650 personas en Jerez de la Frontera por la crecida del río Guadalete. Las fuertes lluvias y el desembalse de pantanos han provocado que alcanzara su caudal máximo por encima de los 6 metros y con nivel rojo de alerta. La noche ha sido tranquila, sin embargo, pero los desalojados aún no han podido volver a casa porque se esperan más lluvias hoy allí. Y la verdad, Jordi Carbó, que también en otros lugares de España. Sí, el resumen sería mucha precaución, mucha atención y evitar determinados espacios, sitios, no solo hoy, sino también durante el fin de semana, porque se mantendrá este tiempo alocado con cambios que se suceden a mucha velocidad. Para concretar, ahora llueve en pocos sitios del país, esto es la noticia, pero durará poco esta tregua. En breve la lluvia caerá con intensidad en Galicia, además aquí el viento arreciará con muy mal estado de la mar y a medida que avance la tarde los chubascos se irán extendiendo a prácticamente toda la península
península, la próxima madrugada Baleares. Viento fuerte, pero el fin de semana es cuando más soplará, sobre todo mañana. Mucha tensión cerca del Mediterráneo, serán habituales rachas de más de 120 km por hora y el domingo menos viento, pero con el paso de las horas la lluvia volverá a ganar protagonismo. De la crónica internacional, varias novedades de la madrugada, lo que quiere decir que Donald Trump ha dicho varias cosas sobre Irán, sobre Venezuela. Lo más llamativo, sin embargo, está en lo que ha dicho sobre Cuba, después de firmar una orden ejecutiva que plantea ahora aranceles, Bayo, a los países que suministren petróleo a La Habana. Sí, Trump parece dispuesto a asfixiar al régimen cubano. Tras haberle cortado el flujo de petróleo venezolano, ahora amenaza con castigar a quienes, como México, aún mantienen un suministro humanitario de crudo a la isla. Cuba es un estado fallido y no podrá sobrevivir, ha dicho Trump tras firmar esa orden ejecutiva. Desde La Habana hablan de un brutal acto de agresión por parte de Washington que pretende, dicen, asfixiar a la isla. ¿Qué se busca? Un genocidio del pueblo cubano, paralizar todas las esferas de la vida. Según el Financial Times, al régimen cubano le quedan entre 15 y 20 días de reservas petroleras y esta vez no cuentan con el respaldo de Caracas, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acaba de abrir la industria petrolera venezolana a la inversión extranjera. Esas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, que se convierta en la felicidad más grande del planeta. Un alineamiento de Venezuela con los intereses de Washington que contrasta con el desafío iraní a la Casa Blanca. Un ataque de Trump a Irán provocaría una escalada en la región, dice el régimen de los ayatolás, que buscará hoy desactivar las amenazas militares del presidente estadounidense con una reunión urgente con los delegados en Turquía. De la situación de América se ha hablado en el foro CAF América Latina, que se ha celebrado en Panamá y donde el presidente del Grupo Prisa, editor de la cadena SER, ha defendido la necesidad del pensamiento crítico y fomentarlo con una educación de calidad y con información independiente. Victoria García. El presidente del Grupo Prisa ha vinculado el desarrollo y la equidad democrática a que las sociedades tengan acceso a una buena educación y a una información independiente como pilares básicos. Debemos defender el pensamiento crítico y la verdad, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Déjame insistir, la educación de calidad y la información independiente y veraz son las únicas garantías para una democracia sólida. Orgullan a través del Work in Progress y en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que organizan el Foro Económico Internacional, un evento que ha reunido en Panamá a 7 jefes de Estado de América Latina, ministros y líderes empresariales. Ha recordado al continente americano que los avances tecnológicos bien gestionados y en los medios, el desarrollo tecnológico nos ha permitido hacer más información y mantener redacciones abiertas 24/7, porque cuando se apaga Europa se enciende América y viceversa. En un foro en el que las ideas se han plasmado para mejorar la vida de la sociedad de América Latina con políticas de cooperación en su conjunto. De lo económico hoy habrá mucho, a las 9 se publica el PIB, también el IPC y además el acuerdo al que han llegado Ministerio de Trabajo y sindicatos para subir el salario mínimo a 1.221 euros al mes, 37 euros más que hasta ahora. Del acuerdo se descuelga la patronal, Estefanía Salvatierra. El preacuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos implica revalorizar los salarios más bajos un 3,1%, por encima de la inflación media de 2025. Unai Sordo, Comisiones Obreras, ayer en la SER. Es un acuerdo que mete a los trabajadores que cobran el SMI en el 60% del neto de la media salarial de nuestro país, ya que no va a tener un coste en el IRPF. En torno a 2,5 millones de trabajadores verán cómo su nómina se eleva hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. Además, Trabajo se ha comprometido a reformar la normativa que regula el salario mínimo para que los pluses no se vean absorbidos por este alza. Joaquín Pérez Reyes, el secretario de Estado de Trabajo. Si uno tiene derecho a cobrar 30 euros por hacer un puesto peligroso, tiene derecho a cobrar 30 euros antes y después de que se suba el salario mínimo interprofesional. Una medida que la patronal califica de trampa porque dice se incumpliría el Estatuto de los Trabajadores. El Gobierno pretende aprobar estas dos medidas en textos diferentes por la vía del Real Decreto. Y el Supremo ha avalado la eutanasia de Noelia, la chica parapléjica que está esperando desde hace año y medio a la muerte digna, pero Abogados Cristianos quiere recurrir ahora al Constitucional. Andrea Villoria. Los abogados y expertos de la Generalitat no han tenido apenas tiempo de celebrar la victoria judicial. Satisfacción plena, porque el Tribunal
Supremo viene a confirmar que teníamos razón. Declaraciones a la SER de Francesc José María Sánchez, vicepresidente de la Comisión Pública que avala los casos de eutanasia en Cataluña y que ayer por la tarde se reunió en pleno para discutir los próximos pasos, porque la eutanasia de Noelia ya es firme, está avalada por 19 médicos y 3 tribunales, y hay en este grupo de expertos quien aboga por administrársela ya porque cree que se ha alargado demasiado la agonía de la joven. Pero eso deben hacerlo un médico y una enfermera, y algunos temen que abogados cristianos vayan entonces a por ellos. Yo optaría por la prudencia y esperar a ver cómo se pronuncia el Constitucional. Para evitar que vuelva a pasar lo mismo en el futuro, la Asociación Derecho a Morir Dignamente pide un cambio legislativo que reduzca los plazos i que s'hagi de resoldre en un màxim de 10 para que estos recursos, dice su portavoz Cristina Vallés, se tengan que resolver en un máximo de 10 días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.